A continuación voy a presentarles a la maestra y doctora en Ciencias de la Salud, Clara Bellamy Ortiz. Ella tiene como campo de desempeño la epidemiología, con el área menor en sistemas de salud. Sus 3 grados de estudios han sido otorgados por la UNAM. Clara Bellamy se ha desempeñado como investigadora en la unidad de proyectos especiales de investigación sociomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado en la evaluación externa del programa Caravanas de la Salud 2011 y 2012 en un proyecto en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, además de estar actualmente involucrada en la realización de un libro en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre temas de percepción de salud en los mexicanos. En el ámbito docente, actualmente imparte la materia Salud Pública y Comunidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Anteriormente ha laborado en la Facultad de Odontología y en el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales y publicado en revistas internacionales. También, como la ven, es muy joven, así que bienvenida, Clara, es un placer tenerte con nosotros. Ella va a hablar del sistema de salud en México, ¿cierto? Bueno, buenos días. Primero agradezco la invitación al CISAM para poder participar en este seminario. Yo les voy a hablar un poquito del sistema de salud. Primero, es importante entender que la salud es un derecho. Esto significa que los gobiernos deben de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Incluye la disponibilidad de los servicios, las condiciones de trabajo saludables y seguras, una vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Este derecho no debe entenderse como el derecho a estar sano, sino a la protección de la salud y a las condiciones que determinan. La OMS establece que tiene que tener disponibilidad, que los gobiernos deben de dar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Entender la salud como un derecho es importante, ya que esto es lo que configura las políticas públicas y la configuración de los sistemas de salud. El sistema de salud mexicano actualmente tiene un problema de fragmentación. Bueno, el sistema de salud mexicano actualmente está fragmentado y segmentado, que es uno de sus principales problemas. Está el área pública, del sector público, que está en primer lugar asociado a la seguridad social, esto es decir, los trabajadores que están en el sector formal, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina. La contribución es tripartita, una parte la del gobierno, el otro financiamiento es por parte del empleador y la otra parte la da el trabajador. Ese es el sistema que está asociado a la seguridad social por medio del empleo. Otra parte es la derechohabiencia por medio del Seguro Popular, de creación del Seguro Popular, la da la Secretaría de Salud y está financiada por el gobierno federal y hay una contribución por parte de los gobiernos estatales. Aquí se atienden las personas que están desempleadas, autoempleos, trabajadores en el sector informal, y se atienden a través de la Secretaría de Salud o del IMSS Oportunidades o, como dije, del Seguro Popular. Toda esta parte es la parte pública, la que está en el recuadro rojo. Y otra parte es la parte privada. Los fondos los dan obviamente el gasto de bolsillo de las personas que necesitan acceder a salud y lo hacen a través de aseguradoras privadas, consultorios médicos, que ha aumentado mucho la atención en los últimos años, y clínicas y hospitales privadas. Obviamente los usuarios son los que tienen capacidad de pago. Bueno, ahora cómo estamos de porcentajes de cobertura. La cobertura varía de acuerdo a las distintas cifras y las encuestas nacionales y las que se dan en México. Pero bueno, estos son de acuerdo al censo del 2010 del INEGI. Con Seguro Social tenemos al 66.8%.
De la mayoría de estos que tienen seguridad social, el 31% son del IMSS, el 6.6% del ISSSTE. Entre Pemex, Defensa y Marina tenemos al 1%. El Seguro Popular tiene un 23.9%. Les digo que las cifras varían dependiendo de la fuente, ¿no? En la encuesta nacional de salud y nutrición es un poco más alta y la cifra que maneja la Comisión Nacional de Protección a la Salud es hasta de 40%, pero bueno. Igual en la cifra del sector privado tenemos un 2.8%, las aseguradoras también manejan un porcentaje de hasta 6%. Y sin seguro de salud tenemos a un 33%. Este porcentaje tampoco es total porque las personas pueden tener una doble o triple afiliación. Esto es decir, por ejemplo, yo puedo estar afiliada al ISSSTE si soy trabajadora del Estado y además tener un seguro si mi esposo trabaja en Petróleos Mexicanos y tener el seguro de Pemex, tener el seguro del ISSSTE y además puedo tener un seguro, por ejemplo, privado. Estas cifras no contemplan la doble afiliación y la triple. Otra cosa que es importante entender es que la afiliación es distinta de la atención. Uno puede estar afiliado al sistema de salud o a algún seguro, pero atenderse en otro. Entonces, por ejemplo, vemos que en el IMSS, por ejemplo, puede estar el 44% afiliado y solo atenderse un 27%. Y una de las cosas súper importantes es, por ejemplo, si vemos el servicio médico privado, solo tiene un aseguramiento del 1%, pero la gente se puede atender hasta un 28%. Ahora, es importante definir las características que definen un seguro que está ligado al empleo formal y un seguro como es el Seguro Popular. El Seguro Popular tiene distintos criterios de inclusión, que tiene que ser voluntario, no tener seguro social laboral, solicitar la inscripción, pagar la cuota familiar. La cuota familiar se paga de acuerdo a los deciles en los cuales se encuentran las personas categorizadas, de acuerdo al nivel socioeconómico. Va del 1 al 10, los primeros 4 deciles están subsidiados por el sistema y los últimos pagan, del decil 5 paga aproximadamente 2,000 y fracción, hasta el decil 10 que paga una cuota de 11,000 pesos anuales por familia. A diferencia del seguro social, por ejemplo, un ejemplo es el IMSS, ¿no? Pero más o menos todos los seguros laborales tienen las mismas características. Es obligatorio, necesita ser afiliado o familiar directo y también es para los pensionados del IMSS. El Seguro Popular tiene criterios de exclusión, que es no reinscribirse o no pagar, adquirir seguro social laboral y hay una cláusula de exclusión definitiva. El Seguro Social, el criterio de exclusión es perder el empleo antes de los 60 años o cotizar menos de 750 semanas. Los beneficiarios del Seguro Popular son el titular y los miembros de la familia. Y en el Seguro Social, los asegurados o pensionados de los familiares. Hay un grupo de afiliados en el Seguro Popular que es de 14.3 de las familias objetivo a partir del 2004. Y en el Seguro Social no tiene cupo porque es un seguro obligatorio. El financiamiento es tripartita, es decir, Estado federal, entidad federativa y familia, y una prima familiar segura de ingreso, como les comenté, de acuerdo a los deciles. Este es importante porque justo, por ejemplo, una de las problemáticas que se le ha planteado al Seguro Popular es que es inequitativo, dado que, por ejemplo, los estados que son muy pobres tienen que subsidiar a mayor número de familias y entonces los estados tienen que aportar una cantidad de 7.5, que es una cuota fija por familia, entonces los estados pobres tienen que poner un mayor número de recursos porque tienen mayor número de familias que subsidiar. En cambio, en el Seguro Social es tripartita, pero es el patrón, el trabajador y el Estado. No existen copagos u otras cuotas aparte de la contribución sobre el salario. Y los beneficios garantizados del Seguro Popular solo incluyen los diagnósticos incluidos en el CAUSES. El CAUSES es el Catálogo Único de Servicios de Salud. Y 4 gastos catastróficos hasta el 2010, en el 2012 se aumentó a 7. Y los incluidos para un seguro para una nueva generación y el embarazo. Todos los demás servicios se pagan aparte.
a comparación del Seguro Social, que sí cubre toda la asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica, los traslados a los hospitales de referencia y contrarreferencia, subsidios de enfermedad y por maternidad para el asegurado. Y bueno, los prestadores de servicio en el Seguro Popular son hospitales autónomos, centros de salud, según los servicios estatales de salud, y permite la prestación interinstitucional con prestadores privados o convenios. En el IMSS también se permite la prestación y la subrogación de particulares, pero en general no excede más del 5%. Ahora, el gasto en salud en los países de la OCDE, como podemos ver, México, que es el primer país que tenemos, gasta el 49% de gasto de bolsillo. Esto quiere decir que la mayoría de las personas, si ven en comparación con los otros países, México es el que tiene el mayor gasto de bolsillo. Esto es importante porque obviamente esto empobrece, por eso se llaman gastos catastróficos, por ejemplo, porque empobrecen a la población cuando hay un tipo de enfermedad. Es importante entender cómo fueron las reformas en salud y cómo se configuró el sistema de salud en México para ver qué se puede hacer y cuáles son los posibles retos que podemos tener. En 1983 hubo una descentralización de los servicios de primer nivel de atención y en 1993 el Banco Mundial saca un modelo que se llama Invertir en Salud y plantea unas propuestas de cómo podemos mejorar la salud. De hecho, en ese año da un préstamo a México, un apoyo a México para invertir en salud con una serie de condicionalidades que era aumentar incidir en los proveedores privados y desconfigurar el sistema de pagos. En 1995 se implementa la reforma del IMSS y en el 97 ya se empieza a ejercer. En el 2004 se crea el Seguro Popular con la finalidad de tener la cobertura universal en salud en 2010, cosa que no se ha logrado. Y en 2007 se hace la reforma del ISSSTE. Es importante entender qué se necesita en el sistema de salud de acuerdo a cómo está la población. Porque, por ejemplo, cuando se estructuró el sistema de salud público, es decir, la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría de Salud Vida, había una alta natalidad, una tasa alta de natalidad y el número de adultos mayores era muy baja. Esto ha ido reconfigurándose con el tiempo y se espera que la pirámide poblacional acabe de esta forma. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que la población en México, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es que de los 118 millones que somos, 83 millones están en edad de trabajar, 52 son población económicamente activa, de los cuales 50 millones están ocupados. Lo importante de esto es, si vemos, el 29.2 están en el sector informal y solo el 21 está en el sector formal. Entonces, no podemos configurar un sistema de salud basado en el empleo formal, porque la mayoría de la población mexicana, ¿no? El 58% de los empleos creados en el último sexenio fue en el sector informal. Entonces, hay que tener en consideración este tipo de estimaciones, además de cómo ha aumentado la pobreza. La pobreza, según las cifras del Coneval, está en 2012 fueron 53 millones y 11.5 en pobreza extrema. Obviamente uno de los indicadores de carencia social son los servicios de salud, con 25 millones. Y esto se aumenta cuando es, por ejemplo, en la población indígena. Somos como 12 millones de indígenas. Y si vemos la diferencia entre la pobreza, el tono amarillo es población en situación de pobreza moderada y esta en pobreza extrema. Población indígena y población no indígena. En la población indígena, que está básicamente en los estados del sur,
Si vemos las cifras, son impactantes, casi el 74.8% están en pobreza. También hay que tener en cuenta cómo ha sido la transición epidemiológica. La transición epidemiológica en el 71, Unran hace toda una descripción e investigación de cómo las causas de mortalidad se han modificado en el tiempo y en las personas. Antes de la vacunación, antes de algunas medidas preventivas y de la promoción a la salud, etc., la gente se moría de enfermedades previsibles, transmitibles, como diarreas, infecciones en vías respiratorias, etc. Y actualmente la gente ha habido este cambio. Algunos dicen que no es una transición, sino una transformación de las enfermedades crónico-degenerativas, es decir, este aumento de la obesidad, la diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Y otra de las cosas que es importante tener en cuenta en el sistema de salud es que la esperanza de vida aumentó. Como les decía, la pirámide poblacional se transformó y entonces, por ejemplo, en el 65 la gente tenía una esperanza de vida de 64 años y ahora estamos en 75%. Bueno, hace un mes que fue el Congreso Nacional de Salud Pública, se estableció que también ahora hubo una disminución de la esperanza de vida por el aumento de homicidios por el narcotráfico. Y la edad promedio de retiro en años, en el 75 por ejemplo eran los 61 años, después bajó, y entonces el tiempo de disfrute de una pensión en el 75 era de 2.5 años, ¿no? En el 2000 era de 19 años. Y los cotizantes por pensionado eran de 20 y ahora son 5.2. Esto es una carga al sistema de salud, porque entonces si la gente vive más años, tiene estas enfermedades crónico-degenerativas que aumentan los costos del sistema de salud y menos personas cotizan, además de las reformas, plantea un escenario muy difícil. Además, bueno, las tasas de mortalidad en algunas causas, a pesar de lo que se ha dicho de la transición epidemiológica que ha cambiado de las transmisibles a las crónico-degenerativas, como vemos con este rezago, pobreza, no es igual en los distintos estados. Estos colores dan los grados de marginación de los estados, es decir, estos del sur son los estados más afectados con niveles de pobreza y de rezago, y los del norte, bueno, obviamente tienen menos grado de marginación, menos Nayarit, que tiene un municipio de los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano. Y entonces, por ejemplo, en las enfermedades transmisibles y nutricionales de la reproducción, los que tienen, estos son los colores de tasas alta, media y baja. Las tasas altas de mortalidad están en amarillo. Como podemos ver, las transmisibles están ubicadas en el sur, las no transmisibles en el norte son las crónico-degenerativas. Y las lesiones, bueno, esto se ha modificado porque ya ahorita es un problema muy serio en nuestro país. Y la mortalidad materna e infantil, que son de los dos indicadores más fuertes de salud que tenemos a nivel mundial y nacional, vemos que pasa algo muy similar, ¿no? Las tasas altas de mortalidad están ubicadas principalmente en los estados pobres y en los estados donde en general hay población indígena. Ahora, el porcentaje de gasto del PIB en salud, México es el que tiene el menor porcentaje, ¿no? Pero tiene el mayor gasto en administración. Mucho más, gasta más, 4 veces más que el promedio de los otros países de la OCDE. Otro de los problemas que, bueno, podemos ver que aquí estamos en la mesa de salud de Estados Unidos es que México es el principal contribuyente de población migrante en Estados Unidos. De la segunda y la tercera generación ya hay 21.8 millones, más los nacidos son 11.9 millones. Tenemos una población muy grande de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que no están siendo cubiertos ni por Estados Unidos ni por México, a pesar de que contribuyan en impuestos cuando son legales, o cuando son ilegales, bueno, la situación es mucho más dramática. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en este informe que se hizo el Consejo Nacional de Población, en la población residente de los Estados Unidos con seguridad médica por tipo de seguridad, vemos que los mexicanos son los que tienen menos
seguridad social. Este es que no tiene seguridad social, este es el sistema público, privado y ambos. Y los mexicanos no tienen en el 53%, mucho más alto que los centroamericanos, que los otros inmigrantes, que los afroamericanos y los nativos blancos no hispanos. Entonces, bueno, los principales problemas del sistema de salud mexicano es que es un sistema fragmentado, los servicios no se ajustan a las necesidades, la necesidad demanda, oferta, distribución de servicios, hay un problema de acceso real, de acceso de tiempo, geográfico, etc. Una mala calidad de los servicios, porque la gente tiene una serie en las encuestas de calidad, de maltrato, de tiempo de espera, de falta de medicamentos, etc. Efectividades de estructura, atención e inequidad, la discriminación también se da mucho en los sistemas de salud. Los recursos no se racionalizan ni se optimizan, es decir, por ejemplo, una del financiamiento del Seguro Popular ha invertido mucho en hospitales de tercer nivel cuando se sabe que el 80% de las enfermedades se resuelven en el primer nivel. Falta de recursos humanos y materiales y la mercantilización de la salud, que con eso empecé mi propuesta, porque la salud es un derecho, no una mercancía. Y hay una población migrante desprotegida ampliamente. Entonces, tendríamos que hacernos ciertos cuestionamientos finales de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Donde estábamos en un sistema que se creó a partir después de la revolución para dar cobertura a la población que se estaba insertando en el trabajo formal, este cambio de la población urbana, de la población rural a urbana, y que no fue suficiente. ¿Dónde estamos? Estamos ante un escenario de enfermedades crónicas degenerativas que tienen un alto costo de los servicios de salud. ¿Y hacia dónde vamos? Tenemos que encontrar formas para poder hacer un sistema universal de salud, porque como bien se establece que el derecho que la salud es un derecho, el derecho no es selectivo, es decir, no se pueden elegir a las personas solo porque tengan un trabajo formal o no, y tiene que ser incluyente y no puede ser con cláusulas que no den el acceso real a los servicios ni a todas las cosas de las cuales uno se puede enfermar. La cobertura tiene que ser universal y por eso hay que luchar por un sistema de salud público y universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Melanie Ortiz. Pone sobre la mesa pues una serie de cuestiones complejas y muy contradictorias en lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud. No nada más es complejo. Me parece que no debe existir ningún sistema de salud en el mundo que sea simple, es decir, así de acceso abierto, pero bueno, sobresalen los datos que estuvo dando en términos de lo que sí se gasta en burocracia. Recordaba yo que, bueno, aquí hablamos mucho de la crisis, de los recortes, pero los ciudadanos creo que no nos hemos puesto lo suficientemente de acuerdo para poner un hasta aquí en términos del derroche que se hace, por ejemplo, en esto, y en otra cosa que me parece particularmente significativa: se está recortando en salud, se está recortando en seguridad, pero ¿qué tal los dineros que se han llevado los partidos políticos para el tema de los procesos electorales? Yo creo que aquí en realidad ya esto es una cancha que compete a los ciudadanos de decir basta, ¿no? A los partidos políticos yo les daría, pues, ¿qué quieren? El 1% de lo que tienen y no más. Veríamos a ver quiénes quieren realmente correr, ¿verdad? Y a ver quiénes quieren salir adelante para decir que hay necesidad de volver de continuar creando nuevos partidos políticos, pues casi como negocios familiares. Entonces sí creo que tenemos la responsabilidad básicamente nosotros los ciudadanos. Muchísimas gracias por una excelente exposición. Pasamos ahora la palabra a la doctora Valeria Mariña Valle. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad. Hizo una maestría en Relaciones Internacionales también en la UNAM.
Como ya señalé, se incorporó recientemente al Centro de Investigaciones sobre América del Norte para llevar a cabo un proyecto sobre responsabilidad social empresarial en materia de salud en América del Norte. Me parece que este es uno de los grandes temas que cruza, sin lugar a dudas, también el caso de los Estados Unidos, la impronta que debe tener en el cuidado de la salud, pues el ámbito de lo privado, nos guste o no, así es como están construidos, digamos, no podemos deshacernos de las grandes farmacéuticas, entonces el asunto es cómo las traemos a la mesa y qué posibilidad tenemos de negociar y de ponerles de alguna manera límites, pero deshacernos de ellas sería realmente pensar en una utopía, eso no va a ser. Así que por eso hemos intentado hacer un cruce, particularmente no es nada más estratégico sino innovador, no deja de ser todo un experimento traer también a la Universidad Nacional a gente de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Bueno, entonces la doctora Valeria Marina Valle ahora nos hablará fundamentalmente del sistema de salud en Canadá, ¿no? Como el último y el más pequeño actor en América del Norte en términos de la dimensión demográfica que tiene ese país. Vamos a ver cuál de los tres países sale mejor librado en términos del sistema de salud. Aquí me parece que una de las cuestiones claves, que no es nada más una cuestión de números, de que el acceso, sino el tema de la calidad, para mí es el gran reto que además que lo que demandan los ciudadanos, no nada más quieren una medicina pública que les dé una curita, sino que simple y sencillamente se garantice el acceso a un sistema de salud con calidad, y aquí es donde viene, creo, el reto más grande también, incluso en Estados Unidos, ¿no? Ya veo Valeria que nos dice de Canadá. No tenemos canadienses aquí que pudieran hablar en favor o en contra de su sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a compartir el sistema de Canadá. Quiero un poco comentar por qué este tema se vincula con el proyecto de investigación. Cuando yo presenté mi proyecto, el Consejo Interno del Sistema me hizo un comentario muy adecuado. Yo debía contextualizar mi tema de la responsabilidad social empresarial de materia de salud hacia los objetivos del milenio, contextualizando sobre el sistema de salud de los tres países de América del Norte. Me pareció muy adecuado y empecé a trabajar por ahí. Entonces, el primer capítulo del libro que escribí fue este. Esto es parte de un proyecto PAPIT que tenemos coordinando en el CISAN por la doctora de Tantal y otros investigadores sobre Canadá. Entonces a mí me convocaron para justamente investigar cómo es el sistema de salud de Canadá y cómo ha evolucionado durante los últimos 20 años. Entonces, para que ustedes entiendan un contexto que les vengo a presentar aquí. Yo quiero muy rápidamente explicarles las características principales de este sistema. La diferencia también un poco con el de México y el de Estados Unidos, es decir, las semejanzas y las diferencias. ¿Cuáles son los logros? Yo creo que Canadá, para responder un poco a la pregunta de la maestra, sería ¿cuáles de los tres países salen mejor librados? Canadá sale muy bien librado en muchos aspectos, pero todavía como puse ahí enormes desafíos. Entonces también esa crítica, no tenemos ningún canadiense aquí sentado, pero tuve la oportunidad de compartir esta presentación modificada, pero es básicamente muy parecida en nuestro diplomado, también el diplomado sobre América del Norte, y ahí tuvimos la posibilidad de tener a distancia personas que estaban en nuestra sede de la UNAM en Canadá. Entonces también esas personas se comunicaron en una videoconferencia y pudieron dar su punto de vista sobre el sistema de Canadá y hicieron una retroalimentación de esta presentación. Entonces les voy a contar qué me comentaron ellos viviendo en Canadá. Entonces tengo un poco de feedback también a eso. Y las perspectivas al futuro, hacia dónde está yendo, igual que hizo Clara también, ver hacia el futuro, hacia dónde va este sistema de salud de Canadá. En primer lugar, algunos indicadores para entrar en el tema, indicadores del sector de salud de Canadá. Tiene una densidad de médicos mayor que la de México, a pesar de que es un país no muy densamente poblado comparado con Estados Unidos y con México. Tiene más de 2 médicos cada 1000 habitantes. Si lo comparamos con México, como ven, en México hay menos cantidad de médicos y también hay menos camas en hospitales en México que en Canadá. El sistema de salud de Canadá, el sistema de salud público, se llama Medicare y comenzó en los años 60, o sea, no es un sistema reciente, es un sistema que ya tiene unas cuantas décadas
y garantiza el acceso a los residentes documentados en las 10 provincias y 3 territorios del país. Es decir, los inmigrantes indocumentados no tienen acceso a la salud. Lo mismo le pasa a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, a través de la Affordable Care Act. Lamentablemente los indocumentados no tienen acceso, ¿sí? Tienen que acceder a la salud a través de otros medios, pero no del sistema público. En Estados Unidos tampoco en Canadá. Esta cobertura, como se dice, es universal. Claro, universal no significa que es para todos, es para los residentes que tienen papeles, que nacieron en Canadá, pues son inmigrantes documentados. Y está basado, supuestamente, esto es, según también Medicare en Canadá, está basado en la necesidad y no en la posibilidad de pagar un servicio. Esto, otra vez repito, en teoría, según el Medical Care Act de 1966. Esta administración, la de Fred Pearson, fue la que comenzó realmente a cambiar las leyes en Canadá para poder garantizar la universalidad del sistema de salud. Medicare está financiado en un 70% con impuestos. El 70% sería público y el 30% privado. Entonces acá vemos también una similitud con México, que es más público que privado, pero esto no garantiza realmente el acceso a la salud, también como lo comentaba Clara. Hay dos columnas. Una es la de supuestamente qué es lo que cubre el sector público, otra cosa es si es accesible o no es accesible. Ahora, esta cobertura universal supuestamente, también en teoría, cubre servicios hospitalarios y médicos y subsidia los costos de las medicinas. El 30% está cubierto por el sector privado, también a través de los empleadores, y también algunos empleadores cubren a sus empleados con un seguro privado extra, que puede cubrir, por ejemplo, servicios odontológicos. Pero esto es de acuerdo a cada empleador. Y, por otra parte, la responsabilidad de planear servicios de salud se encuentra en las provincias. Es un sistema federal y también como en Estados Unidos, estatal. Entonces, ¿cómo accede un ciudadano canadiense a los servicios de salud? Bueno, por ahora arriba les puse ejemplos de tarjetitas del servicio de salud por estados. Bueno, en este caso son provincias. Cada provincia canadiense tiene su diferente tarjeta de acceso a la salud. Es un ciudadano residente canadiense debe presentar su tarjeta del seguro de salud de los hospitales o las clínicas. Y el seguro de salud varía en cada una y en cada territorio también. Ahora, ¿qué pasa si uno está de viaje? ¿O qué pasa si uno se muda para trabajar a otra provincia? Bueno, un residente de una provincia que viaja a otra, como dice ahí, tal vez no encuentra la cobertura total. Encontramos acá una pequeña deficiencia en el sistema, no es perfecto. No es tan universal como parece. Entonces, esta persona que viaja o que lo traslada por trabajo a otra provincia debe tener el sistema privado de manera parcial. Hay veces que ese sistema privado es cubierto por el empleador y a veces que no es cubierto. El acceso a la salud sí está considerado a nivel público como un sector estratégico. Por lo menos también en la teoría de las leyes. Este acta de salud canadiense de 1984, que es una modificación de la ley de Pearson, garantiza servicios de salud universales y accesibles. Esta palabra de accesible es parecida a la primera A de la Affordable Care Act. También yo lo tradujo como a bajo precio. Esta ley de bajo precio quiere decir que como los medicamentos son muy caros, en Estados Unidos Obama justamente fue revolucionario porque trató de cambiar el sistema para que los ciudadanos lo puedan pagar. Bueno, esto es el mismo valor que tienen los canadienses en su sistema desde el año 84. Si acá la idea era que fuera accesible, que los ciudadanos lo puedan pagar. Y además, otra cuestión es que el territorio canadiense, decía la Marta nos presentaba como Canadá es un país más pequeño a nivel de población, pero también es más extenso a nivel territorial. Entonces, un gran desafío es la atención a las comunidades indígenas, en este caso se llaman los primeros pueblos, o First Nations en inglés, los indios, y también para los metís, y también para el sector agrícola que está apartado de los grandes centros urbanos. Hay un mapita, ¿sí? Donde podemos ver la frontera con Estados Unidos y más arriba, esas poblaciones mucho más alejadas. La superficie de Canadá es 9.984.000 kilómetros cuadrados. La población es de 34 millones de habitantes, nada más, es casi como el área metropolitana de la Ciudad de México, pero es un territorio que es realmente casi 5 veces México, es enorme, y el 90% habita en una franja de 160 kilómetros con la frontera de Estados Unidos, y el 81% de la población total del país vive en las zonas urbanas. Entonces, acá estamos hablando de la desigualdad geográfica y social. ¿Qué pasa con el otro casi 20% que no habita en la zona fronteriza? Bueno, según la Organización Panamericana de la Salud,
poblaciones aisladas han mejorado en los últimos años, pero todavía se encuentran muy rezagadas en relación con las poblaciones urbanas. Y la esperanza de nacer estas poblaciones es inferior a la de las poblaciones urbanas. Por ver las cifras de 2009 y otras cifras de la OPS de 2012, tenemos que la esperanza de vida al nacer es de 80,7 años para todo el territorio canadiense y para la primera nación es 72,9 años. Los CIMEX 66,9. Casi. Tienen peor esperanza de vida que los mexicanos. Bueno, a pesar de estos problemas, voy ahora a pasar a los logros principales. ¿Sí? Acá vemos una publicidad de Medicare que dice "It's covered", ¿no? Con un paraguas. Se supone que los ha cubierto este sistema. Insisto, quedan algunos afuera del paraguas. No es totalmente universal. Entonces vemos logros, rápidamente. La cobertura universal de salud pública, sin restricciones por condiciones de estatus laboral. Las condiciones, por supuesto, que siguen el estatus de la residencia en el país con documentos. Los medicamentos se cubren con fondos públicos por los impuestos que pagan los canadienses residentes en Canadá, y en cada provincia y territorio los pacientes acuden a los médicos de familia de su elección. Es decir, la burocracia sí existe, pero yo rescato algo muy positivo. El paciente directamente habla a su médico. No tiene que ir a una ventanilla para que luego lo deriven a un sistema de salud, sino que agarra su teléfono y llama a su médico de cabecera. Y el médico es el que luego se encarga de cobrarla al sistema de salud. Así debería ser el sistema ideal. Después de contar una deficiencia del sistema, esto yo lo rescato como muy positivo. Si hay un médico de familia de su elección, los pacientes no realizan los trámites. Los trámites los realiza el médico cuando tiene que ir a cobrar. Y en general los gastos de salud se cubren con impuestos a las ganancias y en algunas provincias existe un impuesto extra mensual. Y casi todos los servicios de salud básica están cubiertos. Básicas, no cubre odontología, ni otras cuestiones, ni medicina estética, pero sí los básicos. Clara nos presentó un gráfico parecido a este sobre el gasto en salud de los países de la OCDE. Yo acá les tengo uno de 2010 en inglés. La barra del medio, que está en rojo, es el 9.5, y es el promedio de la OCDE, de todos los países de la OCDE, gasto en salud del 9.5%. Pero si vemos a Canadá, está en el quinto lugar, anotado desde el cero, ¿sí? Y ahí el gasto asciende a 11.4% del PIB, o sea, es relativamente alto. Y en México, ahí está, claro, digo que es el peor, pero alegrémonos que el peor ahí parece Turquía. Y por un punto por un decimal, o sea, un centésimo, ¿no? Por el 6.2 es México y 6.1 es Turquía. O sea, no estamos tan mal. Es decir, Canadá gasta mucho en salud. Pero ¿cuál es el mejor país? Estados Unidos es el país que más gasta en salud. ¿Sí? Claro, tampoco todo el mundo está cubierto, pero claro, a través del ACA, de la Affordable Care Act, con Obamacare, sí se ha ampliado la cobertura de la salud. Eso es muy positivo. Ahora, aquí también vemos mucho texto en el título y voy a traducir qué significa esto. Estos son datos históricos y proyecciones del sector salud federal y provincial en gastos de pensiones y suplemento de ingreso garantizado. ¿Esto qué significa? La población de Canadá está envejeciendo muy rápidamente, como todas las poblaciones de países industrializados, también en México. Entonces, el tema de las pensiones es un gran tema. No es un tema del futuro, es un tema del presente. Sobre todo para nosotros, ¿no? Acá, nosotros Silvia presentó a los dos jóvenes de la mesa, yo me siento la más vieja de los ponentes, ya me tengo que presentar, me tengo que preocupar por mis pensiones. ¿Sí? Así que jóvenes, yo creo que usted me las pague. Entonces, aquí esto es un tema terrible porque, claro, con el envejecimiento de la población iba a pagar las pensiones de los adultos mayores. Pero entonces, como vemos, según estos gráficos, en las proyecciones a 2035, se supone que en Canadá van a aumentar realmente los gastos para las pensiones. Ahora, el gasto en salud per cápita en Canadá, si lo comparamos con Estados Unidos y México, como vemos ahí, ha aumentado el gasto en salud desde 2009 hasta 2011, pero Estados Unidos sigue siendo el país que más gasta en salud per cápita y México está completamente rezagado en comparación con su vecino americano. Fíjense las cifras, aunque han aumentado lentamente, pero el gasto per cápita en Canadá es muy superior al gasto en México. Ahora, una breve comparación con Estados Unidos, y ahí les puse el dibujito de nuestro amigo Michael Moore, que se recordar su documental, que este señor filmó a algunos pacientes en Canadá, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, comparó el sistema de salud de Estados Unidos con otros países,
Y ahí, bueno, también comparar con Canadá, en este sentido, podemos ver que aunque Canadá posee un PIB inferior al estadounidense, tiene un menor porcentaje de su PIB al sector salud que Estados Unidos, pero el acceso a la salud pública es mayor en Canadá que en Estados Unidos. Esto es una pequeña comparación. Ahora, las disparidades entre raza, ingreso, estatus migratorio están presentes en ambos países, pero son más pronunciadas estas diferencias en Estados Unidos que en Canadá. Desafíos y perspectivas, y con esto voy cerrando mi presentación. Los grandes retos que presenta el sistema son, en un primer lugar, como recién enfaticé, el envejecimiento de la población y su consecuente necesidad de asignar más recursos a los adultos mayores. Por otro lado, como Clara mencionó, este es un problema grave de los 3 países de América del Norte, las enfermedades crónicas degenerativas y las enfermedades no transmisibles, como la diabetes y el sobrepeso en primer lugar. Y también quiero que comparemos con el gráfico que nos mostró recién Clara de la frontera. En la frontera hay mayor incidencia de estas enfermedades no transmisibles, como las crónico-degenerativas, la obesidad, las diabetes. Eso no es casual, eso tiene que ver también con el tipo de alimentación, también es muy parecido al de Estados Unidos y al canadiense. Y aquí la necesidad de atender las desigualdades sociales y regionales por la disparidad geográfica que existe en Canadá en relación con los centros urbanos y las poblaciones aisladas, el elevado costo de las nuevas tecnologías y la reducción de los tiempos de atención. Y ahora les voy a presentar un poco este problema del tiempo de atención, que es un gran problema. Y por otro lado, los tiempos más largos de espera para acudir a un médico de familia. Los tiempos de atención son terribles en el sistema canadiense. Aunque la cobertura es muy amplia, uno tiene que esperar muchísimo para ser atendido. Y además, el sistema burocrático. Les he compartido entonces la retroalimentación de esta presentación por parte de unos alumnos que están en Canadá, de la UNAM. Ellos me contaban esta anécdota. Si una persona se quiere atender por un padecimiento X, ¿no? Por ejemplo, les duele la cabeza, por otro lado les duele el estómago, tienen 2 consultas, tienen que hacer 2 llamadas por teléfono. O sea, el médico de familia uno lo llama primero por teléfono y le da 15 minutos por padecimiento. Entonces, primero yo llamo y hablo que me duele la cabeza, 15 minutos hablo del tema del dolor de cabeza con mi médico. Si quiero atenderle a otro padecimiento, tengo que volver a llamar y poder hablar solamente 15 minutos para hablar del dolor de estómago, por ejemplo. Obviamente puse 2 ejemplos muy tontos y muy simples. Si hay 2 padecimientos más graves, el sistema burocrático es mayor. Entonces, a pesar de que uno tiene un médico de familia, el sistema burocrático también es un impedimento para la atención de la salud. Y bueno, la respuesta a estas demandas del sector público, ahora mismo acá me enfatizan los todos lo que estoy diciendo, la respuesta a esta dinámica va a depender del crecimiento económico de Canadá, de la animación del sistema, de cómo va a funcionar entonces el sistema de las pensiones para los mayores de 65 años, el cobro de los impuestos también, y la relación del financiamiento del endeudamiento. Con mayor crisis, obviamente menor recursos destinados al sector salud. Y aquí con esto también voy a enfatizar el principal problema entonces del sistema canadiense. Lo dejé muy leer esto porque me pareció muy significativo este gráfico. Dice, still waiting, wait times for common surgical procedures in Ontario, Canadá. Este es un ejemplo de la provincia de Ontario. Ustedes lean ahí la cantidad de días que hay que esperar para atenderse para un padecimiento. Ya, me voy a acercar para ver si no se produce. Pero, el más grave, 291 días, esto es casi un año, para que ustedes tengan una idea. Un año hay que esperar para que uno tenga una operación de rodilla. Imagínense, yo si no puedo caminar, lo que hace una persona que estaría con bastón, pero espera un año para operarme. Con permiso, acá dice, por ejemplo, un bypass cardíaco 65 días. Imagínense, me voy a morir de corazón y tengo que esperar 2 meses para que me hagan un bypass de corazón. Es terrible. Luego acá, todos los tipos de cáncer, 68 días, son casi 3 meses. El cáncer es terrible, ¿no? Uno lo puede matar en un mes. No, hay que esperar 3 meses. Bueno, un scan, no sé, CT scan, una tomografía 73 días, cáncer de próstata 96. O sea, imagínense, todos los tiempos de espera son gravísimos. MRI, más resonancia magnética, 126 días. Una operación de catarata, 141 días. Cáncer de mama, imagínense acá el tema, entre cáncer de próstata, 96 días, cáncer de mama, 168. Aquí es la desigualdad de género terrible, ¿no? Bueno, y un reemplazo de cadera, 210 días, y como les comenté, es un reemplazo de rodilla, una operación de rodilla. Entonces, los tiempos de espera son gravísimos en Canadá, entonces podemos decir que es un
sistema hermoso, perfecto, y los médicos de familia, pero estos tipos de esperas son realmente un problema en este país. Perspectivas. Bueno, hay una caricatura que dice, ¿no?, que los niñitos se parecen cada vez más a sus padres, porque son cada vez más gorditos, la diabetes, las enfermedades no transmisibles, terribles, ¿no? Entonces, las perspectivas, hay que ver si los registros electrónicos para lograr los costos de los medicamentos han sido eficientes, hay que dar seguimiento a la atención a las comunidades indígenas y apartadas, y está por ver que si el gobierno canadiense priorizará la prevención y la promoción de la salud para combatir la obesidad en niños y adultos, y los problemas cardiovasculares, la diabetes y otras enfermedades crónicas. Conclusiones, bueno, que aunque Canadá gasta mucho en salud en comparación con México y otros países de la OCDE, aunque ha tenido grandes logros, también presenta grandes desafíos. Los avances, bueno, son los gastos en salud como porcentaje del PIB y también per cápita, y vemos un gráfico del aumento del gasto como porcentaje del PIB desde el 75 hasta el 2009, que ha aumentado, pero su desafío es tal vez el envejecimiento de la población, el tiempo de espera, terrible, la peor cifra de los países de la OCDE, y Canadá deberá mejorar el acceso a los servicios de salud, mejorar la brecha social que existe entre la población urbana y la rural, y bueno, como ven, no es un sistema perfecto. Es un sistema muy bonito, una gran cobertura, pero todavía tiene que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Has presentado un panorama bastante amplio de las características del sistema de salud en Canadá, subrayando sobre esto. Bueno, damos paso a algunas preguntas. Quisiera que fueran breves, para que vamos a poner. Pediría que se hagan 4 preguntas para que después las conozcan. ¿Les parece 4 preguntas y se responden? A ver, 1, 2, las otras 2 de una vez para 3, 4, con eso vamos a por favor. Gracias, buenas tardes, gracias por sus presentaciones. Empiezo por lo último, me llamó mucho la atención, déjenme decirlo así porque así lo expresó, que se escandalice por los tiempos, y no quiere decir que porque esté bien, sino que comparado con lo que pareciera que sucede en otros lugares, no está tan grave. Y justo el punto es la información en relación a lo peor que no se ve de dónde sale. Porque si nada más comparáramos en México, ¿sí?, diagnóstico de cáncer de próstata, año y medio, diagnóstico de cáncer de mama, 9 meses, invertida la relación. Y estoy hablando de manera muy genérica porque bien lo dijo la doctora que la precedió, los datos son harto variables, no solo por dependencia, sino también, digamos que por discurso. Porque así como ayer el auditor de la Federación dijo que hay que poner atención en las pensiones dentro de 50 años, seguro mañana el secretario de Hacienda va a decir que tenemos cubierto todo, al menos los próximos 30 años. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente esos registros son harto variables por esa voluntad política. Y insisto, el planteamiento es de dónde salen esos datos de que es el peor de la OCDE Canadá y no México. Yo realmente, si quisiera apostar, incluso apostaría que está todavía peor México que Turquía para tiempos de atención. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo determinan cuántos hospitales debe haber por habitantes y de qué especialidades en los diferentes países. La siguiente. Igual, porque con los tiempos de espera para el procedimiento clínico suena
la gráfica que nos presentó. No era procedimientos que quieren nada. La gráfica de los tiempos de espera para procedimientos quirúrgicos, específicamente. Ok. Bueno, de la fuente, ¿cuáles fueron las causantes de esos tiempos de espera? Bueno, en el caso de las estadísticas que presentaron, a mí me gustaría saber quién ofrece la atención en salud, por lo menos en Canadá y en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en México la atención en salud, no sé si ustedes sabrán, pero la mayoría la hacen los residentes y los internos en los hospitales, entonces básicamente médicos o personal de base del hospital, pero realmente no. Entonces en Estados Unidos yo quiero saber, y también en Canadá, si los médicos que están brindando esa atención son médicos ya con título de especialidad. Y en el caso también de Canadá me gustaría saber, pues igual como médico mexicano, qué facilidades ofrece Canadá para uno ir a especializarse allá. Y aclarar un punto, el cáncer de mama también le puede dar a los hombres. Entonces, por ese lado, no resulta tan discriminatorio, aunque las estadísticas Perdón, maestro, si me puede hacer una pregunta. A mí me interesa mucho el caso de mi país, los mexicanos. ¿El sistema de salud mexicano tiene alguna acción, una política o alguna estrategia por la cantidad de años que se vienen a transcurrir por la población que tenga que envejecer? Porque también por la cuestión de trabajo, pues no va a tener personal activo en empleo, pues va a tener una cantidad terrible de pensionados o de personas que hay que brindarles de salud. Bueno, la atención en salud y eso pues es un gasto enorme en cuanto a ello. ¿Hay alguna acción o política del sistema de salud mexicano frente a esto que se está aconteciendo? Bueno, del sistema de salud de los pensionados es grave, ¿no? Porque justo con estas reformas en salud, lo que se ha desmantelado las pensiones, por ejemplo, en el IMSS, con la reforma del IMSS, el 90% de la carga de los pensionados se le cobra al sistema de embarazo, al seguro de enfermedad y maternidad. Y, por ejemplo, también con la nueva reforma laboral, con los requisitos para las personas físicas y morales, en el 2006 se dejaron de inscribir 8.600 patrones en el Instituto Mexicano de Seguro Social. 8.600, ¿no? Entonces, esto va a ser un problema grave. Justo todos los que estamos dedicados a salud estamos muy preocupados porque está este envejecimiento, hay una problemática muy grave en las enfermedades crónico-degenerativas, aumento de la pobreza, y las reformas lo que están haciendo, en vez de ayudar a minimizar esas problemáticas, al contrario. Entonces, si se está haciendo algo, sí, pero se está haciendo mal, y creo que va a reventar. Ese es un problema severo. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Esto significa que hay interés en el sistema de salud de Canadá, comparándolo por México. Respondo sobre las gráficas que presenté. Mis estadísticas de esas gráficas en particular hay dos. Una que tiene que ver con los tiempos de espera de la OCDE, es información propia de la OCDE. Los tiempos de espera, las informaciones que tengo más actualizadas en la propia página de la OCDE que lo está diciendo. Pero en la gráfica que aparecían las barritas en rojo, eso es de la provincia de Ontario. La misma provincia de Ontario que tiene esas estadísticas. También cuando se ha publicado este capítulo en nuestro libro, van a poder ver publicado en la página que están, ahí van a poder hacer la bibliografía, también se pueden acercar conmigo y puedo acercar, a compartir mis fuentes, ¿sí? Pero hay una extensa bibliografía de los tiempos de espera. De hecho, el dictaminador tuve dos dictaminadores de este artículo, pero uno me dijo que tenía que ser mucho más enfática en este problema de los tiempos de espera. Entonces, busqué más bibliografía y me encontré con un mundo extensísimo de bibliografía, sobre todo el ingreso de los tiempos de espera en Canadá. Es una de las grandes deficiencias del sistema. Claro, comparado con México, estoy totalmente de acuerdo. La cifra, tenemos
igual que lo comentó la doctora Laminaki, las cifras pueden variar muchísimo, pero lo que sí es un hecho es que los tiempos de espera son un gran problema para Canadá. En sí mismo, no comparativamente con México y con otros países, ¿sí? Pero en particular dentro del país es una problema grave en el sistema de salud. Ahora, ¿por qué es esto un problema? Es muy buena pregunta, ¿sí? Bueno, podemos arrojar varias variables. Uno, que tiene que ver con un montón de cosas. La gestión del personal médico es una. Otro problema del sistema canadiense, y también es un problema para también sociedades latinoamericanas. El sistema de salud de México también lo conozco de manera muy cercana al sistema de medicina, haber notado mi acento. Mi madre es médica, mi padre es veterinario, o sea, tengo familia de médicos y los sé de mi país de origen. Es el mismo problema ahí también. Hay una gran deficiencia de personal técnico y personal de apoyo. Es decir, en Canadá un gran problema es la falta de enfermeras y es una gran oportunidad para los mexicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el sistema de inmigración de Canadá también está abierto por especialidades y hay una gran necesidad de enfermeros. Entonces para México, conozco varios, ¿sí? Están migrando a Canadá con papeles porque este es un área de gran oportunidad entonces para los mexicanos y para otras nacionalidades. Entonces, si falta personal técnico de apoyo, un médico no puede operar solo. Otra cuestión es la cuestión técnica, la cuestión tecnológica. Las poblaciones indígenas, los siglos y los médicos, pueden acceder a tecnología para defenderse, por ejemplo, en línea. La medicina en línea, la telemedicina, es una de las áreas que se está desarrollando mucho en Canadá, sobre todo para dos padecimientos. Esto fue un pequeño también capítulo que puede contribuir en este libro sobre la telemedicina, que atiende a dos padecimientos: la diabetes, ¿sí? Porque ustedes saben que la diabetes provoca ceguera. Entonces hay veces que se necesitan trasplantes de córnea para los diabéticos. Entonces a través de la telemedicina se puede operar a distancia, ¿no? O sea, un médico está en un centro urbano y con un fotógrafo de una enfermera a distancia, entonces se puede realmente tomar una foto con una cámara muy especializada, se envía la foto a un centro urbano y el médico entonces opera a través de una videoconferencia. O sea, esto es increíble. Entonces, como ven, la tecnología también incide en los tiempos de espera. Entonces, insisto, es un sistema muy complejo. El personal laborativo, que hay mayor cantidad de doctores per cápita que en México, de todas maneras, no es suficiente, no da abasto el sistema para una población que evidentemente realmente es muy reducida. Por otra parte, la pregunta sobre los hospitales por aplicante y por especialidad de usuarios, pero una pregunta que yo no estoy en condiciones de responderla. ¿Sí? Esto es un tema que es muy buena la pregunta, es decir, aquí nuestro sistema de salud, la Secretaría de Salud tendría que sentarse a ver a través de los censos cuáles son las necesidades específicas por especialidad y crear hospitales específicos que atiendan a cierta población. Lamentablemente, por ejemplo, el Seguro Popular no cubre la diabetes. O sea, es algo que se debe replantear. ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que un padecimiento tan importante para nuestro país no esté cubierto para la gente que no tiene un empleo formal, para empezar? Entonces sí es un sistema de planeación estratégica y que tiene que trascender obviamente las administraciones. Esto no puede ser un problema de los partidos políticos, digamos, de una cierta administración que llega al poder. Pero también fue una buena pregunta para nuestro oponente de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Obamacare, con la Affordable Care Act, una vez que Obama se vaya al poder? Es muy posible que haya cambios, por supuesto. Y lo mismo para México. ¿Qué pasa cuando termina esta administración? Para que no cambie obviamente el Seguro Popular, sino que se vaya perfeccionando por los años. Entonces, bueno, por esto voy terminando mis respuestas. Creo que esto era todo. Bueno, las oportunidades para México ya las aclaré, sobre todo no tanto para médicos, sino que tienen que haber en realidad subtítulos, sino también para personal técnico de apoyo. Muchas gracias. El señor quiere hacer una última pregunta. Gracias. Quisiera hacer algún comentario. Primero, con respecto al Seguro Popular. El Seguro Popular, lo que se ha tratado es dar la chance a una población importante o una proporción importante de la población de tener acceso a un sistema de salud. Sin embargo, no se ha dado la infraestructura ni el personal a los hospitales que tienen que dar ese servicio. Y eso está muy claro. O sea, con el mismo personal tienen que brindar el servicio a una población mucho mayor. Y por otro lado, el aporte económico que se le da o financiero a ese hospital es insuficiente. Primer problema que tiene.
El segundo comentario es con respecto a lo que dijo el joven médico, ¿verdad? Que está tratando de irse lo antes posible a en vez de quedarse acá por la medicina mexicana. Es que en los hospitales definitivamente sí está el trabajo, digamos así, cotidiano y más pesado lo hacen los residentes, pero que eso forma parte muy importante en su formación y siempre están supervisados por un revisor o por un médico con mayor experiencia, no los dejan solos y eso lo puedo asegurar. La tercera cosa es que se hablaba con respecto a Canadá, la gran demora que hay para algunas intervenciones quirúrgicas. Si nosotros lo comparamos con lo que ocurre acá, no para intervenciones quirúrgicas, sino para la interconsulta de una consulta clínica, cómo uno podría aceptar que a un paciente que tiene la necesidad, por ejemplo, de que lo vea un cardiólogo, el tiempo de espera, pues en algunos hospitales llega a ser de 6 meses. ¿Sí? Entonces, a lo mejor llega, a lo mejor no llega a la interconsulta. Y la otra cosa es la saturación de ciertos sistemas de tercer nivel, o sea, como los institutos nacionales de salud. Hubo un intento al desarrollar una serie de hospitales de alta especialidad que están distribuidos en diferentes estados del país. No funciona. No funciona. O sea, la idea era establecer un filtro en hospitales de tercer nivel en el interior como para disminuir el trabajo de los institutos nacionales de salud. No se le ha dado ni el personal, ni la infraestructura, ni el apoyo. Gracias.